¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Esto tiene alguna repercusión en mi forma de actuar? ¿Este sentimiento puede influenciar mis pensamientos de una forma u otra? Hola, mi nombre es Lizeth de Psycholist y hoy vamos a hablar de algunas estrategias para comprender nuestras emociones. Si alguna vez te has hecho alguna de las preguntas anteriores, pues déjame decirte que vas por buen camino haciendo las preguntas correctas. ¿Pero qué más podemos hacer? Ven, sígueme. Comprender nuestras emociones no es una tarea fácil, sobre todo si lo que intentamos hacer es huir de ellas. Muchas veces nos vemos envueltos en el deseo de permanecer en un estado de ánimo agradable, bien sea la alegría, el placer, la satisfacción o simplemente sentirnos tranquilos o tranquilas. Pero ese mismo deseo nos cierra el camino a comprender tanto las emociones agradables como desagradables. Y la verdad es que todas y cada una de las emociones que experimentamos en nuestra vida cotidiana nos están dando un mensaje, nos comparten información que no podemos ignorar. Esto sucede debido a que las emociones son como un semáforo que constantemente nos están enviando señales para que podamos actuar en función de lo social, nuestras motivaciones e incluso sobrevivir a alguna situación y adaptarnos al medio. Entonces, más allá de darle la espalda a las emociones, tenemos es que escucharlas, entender lo que nos están queriendo decir, entender cuáles son sus causas, las consecuencias que trae a nuestra conducta y aprender a procesar toda esa información. Esto debido a que cuando le damos nombre, le ponemos cara y ojos a nuestras emociones, aumentan nuestras probabilidades de poder afrontarlas y gestionarlas con éxito. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que cada emoción tiene su manera específica de afrontarla. Esto quiere decir que no nos podemos enfrentar a la tristeza con las mismas estrategias que utilizamos para gestionar la ira, por ejemplo. Como les venía diciendo, las emociones tienen algo que decirnos y es importante escucharlas. Te voy a dar algunos ejemplos de qué es lo que puede estar diciéndote una emoción básica. Sin embargo, si quieres conocer más acerca de las características de las emociones y la función de cada una de ellas, acá te dejo un video donde explico todo eso. Ahora sí, las emociones básicas son 6 en principio: asco, ira, tristeza, enojo, alegría y sorpresa. Y empecemos por la sorpresa. ¡Sorpresa! ¿Alguna vez te han hecho una fiesta sorpresa? Bueno, supongamos que sí. Tú llegas a tu casa súper tranquilo, súper tranquila, sin esperar nada en la vida y de repente salen todos gritando. ¡Sorpresa! Bueno, pues probablemente si era algo que ni sospechabas, ciertamente te vas a sorprender frente a la novedad. Y aquí es donde entra la sorpresa. Claramente aparece ante aquello que es novedoso, algo que no nos esperamos que suceda, y esta puede convertirse en algo placentero, por ejemplo la alegría de la fiesta sorpresa, o en algo desagradable. Por ejemplo, si te llega una cuenta por pagar por una cantidad de dinero que ni te imaginabas, claramente te vas a sentir sorprendido o sorprendida, pero inmediatamente después vas a sentir enojo, frustración y decepción. Ahora pasemos al asco. Creo que a todos y a todas, al menos eso espero, nos daría mucho asco tener que tocar, o peor aún, bueno, te puedes imaginar. Y es que, ¿qué pasaría si lo hiciéramos? Bueno, pues nos enfermaríamos. Y ahí te di una gran pista de para qué sirve el asco. Básicamente nos ayuda a alejarnos de aquello que puede ser tóxico para nuestro cuerpo. Nos impulsa a activar mecanismos de higiene y correctos hábitos de salud. Ya hablando más en términos sociales, el asco o más bien repulsión puede aparecer ante hechos o personas que quebrantan las normas sociales y culturales que conocemos. Por ejemplo, una persona que cometa cualquier tipo de acto indeseable que se te pueda ocurrir. En muchas ocasiones podemos incluso llegar a referirnos a estas personas como qué asco de persona. Dejaré la rabia, el miedo y la tristeza para el final porque son las emociones que mayor regulación emocional necesitan. Por el momento te hablaré de la alegría. Esta emoción es un indicador de que nos hemos acercado a nuestras metas o logros. De hecho, es una de las razones por las cuales la alegría es una emoción que dura muy poco, porque no hay ninguna preocupación detrás, nada nuevo que resolver.
Sin embargo, hay que trabajarla muy bien, estimularla constantemente, ya que así como nos indica que nuestras metas han sido realizadas, también nos da energía y motivación para acercarnos a nuestros propósitos. Le da sentido a lo que hacemos y las cosas por las que vivimos. ¿Cómo podemos alimentar la alegría diariamente? Siguiendo muchos consejos budistas, entre ellos uno muy importante: disfrutar las pequeñas cosas de la vida, alegrarnos por los pequeños gestos de las personas. A veces esperamos que la vida tenga grandes giros, que tenga cosas extraordinarias, y en el proceso de mirar allá, en el proceso de mirar lo que nos falta, nos perdemos de lo que ya tenemos. Y hablando de pérdidas, hablemos de la tristeza. Esta es una emoción que habla de pérdidas. Y ojo, es completamente normal y válido sentir dolor, sentirse tristes. ¿Y cómo no va a ser normal si fallece un ser querido, si fallece una persona que es muy cercana a mí? ¿Cómo no va a ser normal estar triste si siento que las cosas no están saliendo bien y prácticamente mis metas se están alejando? Incluso puedo y tengo derecho a sentirme triste cuando pierdo un objeto que era valioso para mí. Una persona una vez me dijo: había olvidado que tenía derecho a sentirme triste y llorar, porque toda mi vida me sentí culpable por lo que le pasaba a los demás y me enfoqué en ellos. Gracias por recordarme que mis emociones también son importantes. No minimicemos ni dejemos que los demás minimicen nuestro dolor al decirnos: pero mira que hay personas que están peor que tú. ¿Llorando por esa bobada? Ya, hay que ser fuertes. Ya deja de lado eso y enfócate en lo bueno que tienes. Mira que tienes muchas cosas. Este tipo de frases lo único que hacen es alejarnos de comprender nuestra emoción y poder transformarla. ¿Te parece que si estás triste por algo es solo una bobada? Por ejemplo, perdiste un celular que te costó mucho esfuerzo comprar y que deseabas desde hace mucho tiempo. Puede parecer una bobada estar triste por ello, pero en realidad ¿lo es? Si miramos más a profundidad, ¿estás triste por perder un celular? ¿O más bien te sientes triste de todos los recuerdos que habías almacenado allí? O mejor aún, quizá te sientes triste por el tiempo que sacrificaste trabajando arduamente para conseguirlo y al final perderlo. Y por último, para manejar de la mejor manera posible esta emoción, debemos evitar inundarnos de positivismo tóxico. Si bien anteriormente mencioné que disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, ser positivos, estar bien, es súper importante, esto pasa a un segundo plano y se vuelve disfuncional cuando evadimos otras emociones solo por obligarnos a estar bien. ¿Ya ves que la tristeza te está diciendo algo? No se vale darle la espalda y sonreír como si nada, porque al final eso pasa factura. La manera correcta de gestionar nuestras emociones es conociéndolas, aceptándolas y atravesándolas. Tratar de entenderlas y siendo compasivos con nosotros o nosotras mismas, para al final poder regular su intensidad y, en el mejor de los casos, transformarlas. Ups, creo que me extendí. Estaba inspirada. Pero bueno, ahora hablemos de miedo. Y acá quiero preguntarte algo. ¿Es miedo eso que sentimos cuando vamos a dar una conferencia? ¿O tal vez eso que sentimos cuando queremos evitar hacer el ridículo, que se nos burlen o incluso que nos digan que no? Probablemente hayas escuchado muchas veces que el miedo nos detiene a actuar, que el miedo te impide seguir tus sueños, que debes dejar el miedo a un lado y lanzarte, pero en realidad, ¿es eso miedo? Yo diría que más bien es ansiedad. Y ojo, la ansiedad como emoción no es mala si no se va a los extremos. Esto quiere decir que la ansiedad también tiene su función, pero de ello hablaremos en otro video. Con respecto al miedo, no es una emoción que debamos evitar a toda costa. Tampoco es cierto que nos va a impedir alcanzar nuestros sueños o metas. ¿Por qué? Porque básicamente es una emoción que aparece ante peligros reales e inminentes. Por ejemplo, voy por la calle sola, es de noche, está oscuro y de repente veo un man súper raro. Es normal que sienta miedo, es mi vida que está corriendo peligro y básicamente eso es lo que me está diciendo el miedo. Me está diciendo: oye, ten cuidado, esto no se ve muy bien y tu vida puede correr peligro.
Esta emoción también lleva toda nuestra atención hacia eso que nos genera miedo para crear la mejor estrategia de supervivencia ante dicha situación. El no hablarle a esa persona que te gusta no es miedo. Tu vida no corre peligro, al menos en el corto plazo. Muy seguramente son tus pensamientos diciéndote, ¿y si se ríe de ti? ¿Y si te dice que no? ¿Y si no te quiere volver a ver? Y eso, amigos y amigas, se llama ansiedad. Y ya les dije que hablaré de eso en otro video. Ahora sí, y sin extenderme tanto, hablemos de la rabia, el miedo o el enfado. Básicamente te está diciendo, oye, tienes que hacer valer tus derechos. Esto no es justo para ti o para otra persona. Alza la voz y manifiesta tu desacuerdo. Todos tenemos diferentes niveles de tolerancia para las emociones, pero se ve mucho más en el enojo. Algunas personas reaccionan de maneras muy fuertes cuando perciben una injusticia, mientras que otras tal vez lo manifiestan de una forma mucho más calmada. Esta emoción hay que aprender a utilizarla de manera adecuada y en su grado oportuno. No queremos que se vuelva nociva para nosotros o nosotras ni para nuestro entorno. La rabia tiene 4 fases al desencadenarse y muy rápidamente podemos pasar de la fase 1, que es ese punto en donde todavía podemos detenernos, a la fase 4, que es cuando explotamos y no podemos detenernos. Sí, ahí es cuando destruimos o debilitamos nuestras relaciones con los demás. Una forma de trabajar la rabia es el mindfulness, que nos ayuda a ser conscientes del enojo y a detenernos en las primeras fases cuando aún podemos. Por todo lo anterior, acá te dejo algunas estrategias para mejorar la comprensión de tus emociones. Primero, comprender que cada emoción tiene una forma específica de afrontamiento. 2. También es importante ampliar nuestro vocabulario emocional, es decir, conocer más emociones de las que normalmente decimos. ¿No te pasa que a veces sientes algo pero no sabes cómo explicarlo o qué nombre ponerle? Bueno, pues es importante conocer muchas más emociones porque cuando le ponemos nombre a las emociones nos es mucho más fácil procesarlas y tomar acciones. Es lo mismo que pasa con las enfermedades. Si a ti te duele el estómago, tú vas al médico esperando que te diga esto es y le ponga un nombre. Eso te ayudará a tomar una ruta de acción con respecto a ese dolor de estómago en vez de que sea simplemente un dolor de estómago que está ahí, que no se te pasa, que permanece durante mucho tiempo y que ni siquiera puedes entender. 3. Otra cosa que podemos hacer es describir nuestra situación personal con mucha precisión emocional. Es decir, describir a profundidad tus emociones, ya sea de manera escrita, hablada o incluso cantada. Esto te permitirá entender mucho mejor la situación por la que estás pasando, ver las cosas desde una perspectiva diferente y descubrir nuevos significados personales. 4. Puedes coger una hoja y dividirla en 4. A cada sección le colocas un nombre de la siguiente manera. En la primera parte colocas situación y describes lo que ocurrió. Luego emoción y describes tus emociones frente a esa situación. Luego vamos con los pensamientos y escribes lo que pensabas y al final acciones y describes cómo actuaste frente a esa situación. Este ejercicio te permite comprender cómo funcionas tú frente a diferentes situaciones, entender qué emociones aparecen en el camino, cuáles son los pensamientos que acompañan dichas emociones, cuál es tu forma más común de actuar frente a esas situaciones, pensamientos y emociones, e incluso puedes añadir una siguiente columna donde coloques las consecuencias, es decir, el resultado de todas, bueno, de tus acciones. Por ejemplo, mi amigo me dejó de hablar después de que le dije o de haberle dicho lo que le dije. Conocer las causas de las emociones y cómo se desencadenan nos ayuda a comprender mejor nuestras emociones. Y por último, prestar atención a los patrones lógicos que siguen las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algo que me hizo enojar y la persona con la que estoy enojada simplemente me ignora, lo más probable es que me enoje aún más. Ese es el patrón lógico del enojo. ¿Qué tal te pareció este video? Házmelo saber en los comentarios y cuéntame de qué otro tema te gustaría que habláramos. Te agradezco mucho por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, recuerda apoyarlo con un like y compartirlo con una persona que lo necesite. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, donde comparto mucha más información acerca de inteligencia emocional y realizo dinámicas en pro de ayudarte con tus emociones. Y si sientes que necesitas ayuda profesional, no dudes en contactarme de forma privada a través de Instagram.
Nuevamente, recuerda que esto no sustituye la terapia y siempre que lo necesites es importante que recurras a un profesional de la salud mental. Nos vemos en un próximo video.